Assalamu alaikum, shalom aleichem, la paz para todos vosotros. En el honor que nos confieren esta convocatoria y a modo de una breve introducción debemos honrar a Fez, ciudad que no solamente tolera la diferencia, sino que la celebra en una memoria histórica donde como casa de Abraham nos llama a todos como sus hijos. Quienes fieles a la tradición de la ley de Moisés, la historia y la memoria judía, esta ciudad que honra a uno de nuestros rabinos, Rabbi Moshe ben Maimónides, Rambam, quien integró en esta ciudad la ciencia de su medicina con la conciencia del espíritu en la ley de Moisés y en la filosofía por la cual el judaísmo recibió la doctrina de Aristóteles a través del Kalam, la tradición y la enseñanza del mundo árabe, donde en esta ciudad de Fez se trasladó lo que en Andalucía de España ya conocíamos en ese siglo de oro, de la coexistencia en convivencia, donde no tolerábamos al otro por ser diferentes, sino que celebrábamos el aporte diferencial, donde Dios en su creación y en su misterio revelador puso lo diferente como su propia manifestación. Y hoy nos encontramos aquí, un día antes de que la cumbre de París se transforme en un acuerdo efectivo y conducente, y juntos, iniciando en Fez, un enorme desafío. No hay ciencia que prospere sin conciencia y no se trata del saber, sino del ser. El destino último de la humanidad poco tiene que ver con un desafío tecnológico. Nuestro desafío no es técnico, nuestro desafío es ético. Y en lugar de preguntarnos como creyentes dónde Dios está mientras tantas injusticias suceden y el planeta se desbasta, debiéramos volver a escuchar la voz de Dios que pregunta ¿dónde está el hombre? Y si el hombre es realmente humanidad. No somos un mamífero sofisticado. Y así como estamos preocupados por la biodiversidad animal y natural, poco lo estamos por la conciencia espiritual que tenemos que reconocer la dignidad de lo divino en la expresión de todo lo humano. Por eso este enorme desafío, que ahora va a ser prescriptivo, que ya no es aspiracional, sino que juntos desde París venimos ahora a Marrakech a comprometer acciones concretas que tienen que ver justamente con que ya la economía no conduzca a la política, sino que la política de la justicia social, la dignidad y la equidad condicione a la economía, que ya nada sea rentable si no es sustentable y que justamente una justicia social que está arraigada en el pacto de la ley de Moisés, que fue inspirada en amor solidario con la interpretación de Jesús y justamente puesta en la dimensión de misericordia por la creación y las criaturas en Mohammed, paz y bendición para él como profeta, nos pone a las tres tradiciones juntos con Oriente para entender que la conciencia es la iluminación de nuestra acción para que cada uno de nosotros pueda revelar y transformar este mundo en una casa común para todos. La tradición judía lee en esta semana la porción semanal de la Torá, de la ley de Moisés, que relata la tradición de Génesis que todos compartimos como hijos de Abraham, donde Noaj, escuchó la voz de Dios que anticipaba que el diluvio venía. ¿Qué es otra cosa que el cambio climático, sino el llamado desesperado de que el diluvio ya viene? ¿No es acaso estos marcos donde nos encontramos el lugar de los que queremos escuchar y salir pronto a construir el arca que nos salve, ya no de la destrucción de Dios, sino la de nuestras propias manos? ¿Cuánto más tiempo deberemos esperar para entender que el diluvio no es catástrofe natural, sino la manera en que la naturaleza nos devuelve multiplicada la negligencia y la profanación que nosotros los seres humanos, cada vez menos humanos, realizamos
de los recursos naturales, de los que no somos dueños, de los que no somos propietarios, porque todo bien tiene la dimensión universal de ser un don que tiene que ser reconocido, reverenciado, agradecido y al mismo tiempo preservado y cuidado. Ambiente y desarrollo sustentable es una política de derechos humanos. Y así como hay derechos humanos para reclamar, hay deberes humanos para prescribir. Y de eso se trata este encuentro que agradecemos, que FES nos invite a todos antes de Marrakech. Estamos convencidos, aquellos que tenemos responsabilidades de Estado, que es tiempo ya no solamente de detener el calentamiento global, sino de remediar y reparar lo que hemos devastado. Donde se degrada el ambiente, se degrada lo humano. Y la única y primer sustentabilidad que tenemos que asegurar, antes que una agenda verde de recursos naturales, es una agenda humana de la dignidad de todo ser que tiene que tener como derecho la posibilidad de tener agua potable, sus cloacas, su techo, su pan, su trabajo, su salud y su educación. De eso se trata cambio climático. No sea cosa que ahora, porque estamos confrontados con el desafío de disminuir el calentamiento global, confundamos el síntoma con la enfermedad. Nuestro problema no es el calentamiento global. Nuestro problema son las causas que lo generan. Es como quien está enfermo y se toma la temperatura y decide quizás hacer grandes congresos y simposios para discutir cómo medimos la temperatura en lugar de tomar la decisión de cómo curamos el alma de la humanidad que se refleja en lo que hacemos con el planeta. Es por eso que las tradiciones religiosas son una expresión de la sabiduría universal de lo espiritual. FES es la evidencia. Justamente esto se llama cumbre de la conciencia. Y cumbre habla de la montaña que todos tenemos que ascender. Las montañas son para nuestras tradiciones religiosas el puente entre el cielo y la tierra. Ascender la cumbre es esta disciplina. Y no importa por dónde abordemos la montaña, todos los senderos son el mismo camino de ascensión. Y el ser humano es el único animal en la tierra que no deja de serlo, pero que por su espiritualidad puede ascender a lo más noble o puede descender a las profundidades más terribles. Los seres humanos que no somos humanos hacemos cosas que no hacen ni siquiera los animales. Y sin embargo, como ángeles del mismo Creador, podemos elevarnos espiritualmente para dar testimonio de su creación, de su revelación, viendo en todo prójimo, que no es mi próximo, la mirada del mismo Dios, que pregunta, ¿dónde está tu hermano? Noé construyó el arca porque escuchó la voz, y este es el tiempo en el que nosotros somos constructores. La ciencia, la tecnología, es la metodología para construir el arca, pero solo la conciencia puede contestar la pregunta, ¿qué vamos a poner en el arca de la salvación? ¿Vamos a poner nuestras pertenencias del tener, que de cualquier forma vamos a dejar al partir? ¿Vamos a confundir ser inteligentes con ser sabios? ¿O acaso siendo tan sofisticados y teniendo tantos recursos ya no hemos demostrado que no supimos, que no pudimos o que no quisimos cuidar lo más valioso, que es la dignidad de toda persona creada a imagen y semejanza de lo divino? Somos fieles continuadores de la tradición del pacto de Moisés. Somos continuadores del amar al prójimo como uno mismo que interpretó del versículo de la Torá el rabino y maestro Jesús, que es maestro para todos. Y somos llamados, cada uno de nosotros, por el profeta Muhammad, paz y bendición para él, para ser servidores de la paz. La paz no es la ausencia de la guerra, la paz es un estadio espiritual y no hay paz afuera si no la tenemos dentro. Y para reparar el mundo debemos repararnos a nosotros mismos.
Por eso esta gran revolución no es en contra de nadie, es la evolución a favor de todos. Por eso la transformación del espíritu que nos hace a todos humanos no está condicionada por ninguna religión. Todos senderos de un mismo camino. Volver a nosotros para salir a los otros. Y en ese encuentro volver a revelar la voz del mismo Dios. Por eso, para los fines prácticos y concretos de esta cumbre, no solamente proponemos, como le hemos transmitido a las autoridades del Consejo Económico, Social y Medioambiental de nuestros anfitriones en Marruecos, que hagamos una declaración, sino que también elevemos en Marrakech la creación permanente en cada año en que hay una COP, que haya una COC, una conferencia de las conciencias que monitoree y acompañe el trabajo científico y técnico de las cumbres medioambientales, cambio climático, biodiversidad. La conciencia no prescribe dogmáticamente, sino que ilumina proactivamente el sentido de hacer trascendente lo humano. Y para eso necesitamos herramientas que no solamente vamos a proponer con esta declaración. Quiero citar aquí también a mi rabino y maestro, Bergoglio, hoy el Papa Francisco, que nos da la prescripción a través del Laudato Si, de aquello que propone y promueve justamente una ecología humanista, inclusiva e integral. La economía del descarte y hacer invisibles a los pobres, a los que menos tienen, a nuestros ancianos y a nuestros niños, tiene que ser restituida en una paz universal y social que orienta las políticas de Estado, la economía y el cuidado del ambiente a través de estas 4 reglas hermenéuticas. El todo siempre será superior a las partes. Por eso cada una de nuestras partes no tiene que resolver todo, pero tiene que hacer su aporte generoso y sincero. El tiempo supera siempre al espacio. No se trata de retener ni detener, sino de cuidar para trascender y preservar. En el tiempo como esta ciudad nos hacemos eternos. La unidad siempre va a superar al conflicto. Derramamos sangre y nos hemos matado unos a otros suponiendo que había razones que lo justifican, y solo la unidad promueve la paz de la verdadera hermandad de la única familia a la que pertenecemos, que se llama la humanidad. Y por último, lo real supera la idea. Se terminó el tiempo de tener buenas ideas. Es tiempo de tener mejores acciones. Solo en la acción, lo que en la tradición judía mística y cabalística se llama Tikkun Olam, la reparación del mundo, ya no es algo por lo que podemos rezar ni pedirle a Dios, sino que en su nombre, el de Yahvé, Adonai, Alá, el mismo Señor de todas las tradiciones, nos dé la fuerza, nos dé el espíritu, para no pedirle ya a Él lo que debemos hacer, cada uno de nosotros, juntos como hermanos. La paz en el cielo como en la tierra. Salam, shalom, la paz.